En este aniversario del bicentenario de la consumación de la independencia, presento algunos datos del hombre que logró la independencia de México, y la historia oficial nos lo ha presentado como el gran traidor de la patria. Pero he aquí algunos datos desconocidos o poco mencionados. Su nombre es Agustín porque cuando iba a nacer, su mamá tuvo problemas y le consiguieron una reliquia, que era una capa de un santo de los agustinos. Por eso lleva el nombre de Agustín. El de Cosme y Damián, por haber nacido el 27 de septiembre, día de su celebración. Nace en 1783, el mismo año en el que Simón Bolívar, con el que mantiene una amistad y era su admirador. También en el nacimiento de Vicente Guerrero, que con su vida y recuerdo lo sustituye, como veremos, y el de Vicente Rocafuerte, su supuesto biográfico, autor del libro Bosquejo Ligerísimo de la Revolución de México, desde el grito de Iguala hasta la proclamación de la independencia imperial de Iturbide, publicado en Filadelfia, Estados Unidos, en 1822, base de la historia oficial de nuestra independencia, que incluso Lucas Alamán se apoya en ese libro, en el cual no cuenta con un sustento objetivo de hechos, sino en adjetivos calificativos, y su intención era asegurarse que no se quisiera la monarquía en América. Es el principal responsable de ver al héroe como traidor. Es descendiente directo de Juan de Villaseñor, fundador de Valladolid, hoy Morelia, que también era su descendiente Miguel Hidalgo, por lo que eran parientes. Aquí en Irapuato, Guanajuato, existe una casa que fue sede de la Comandancia Militar del Bajío, bajo las órdenes de Iturbide, el cual llegó a Irapuato en 1809 y vivió hasta 1821. En esta casa nacieron 2 de sus 10 hijos, Salvador y Josefina. Durante la Guerra de Independencia, Hidalgo le ofreció la faja de teniente general a Iturbide, quien había rechazado, sosteniendo que en la independencia no se puede conseguir con masacres ni con baños de sangre, y lo demostró con su famoso Plan de Iguala, al cual se adhieren todos los españoles, criollos, mestizos, indígenas, clero, en fin. Un ejemplo de esta está en Yurécuaro, donde se encuentra una placa que indica que en ese lugar se unió el general Negrete al Plan de Iguala. Cuando se hospedó el general Iturbide, un monumento lo atestigua. La más clara adición fue la de Vicente Guerrero, en el famoso abrazo de Acatempan, el 10 de febrero de 1821, donde se demuestra la unidad y los acuerdos de ambos generales se unen. Se le conocía a Iturbide con el apodo de El Dragón de Hierro, por sus grandes hazañas militares, que incluso a Morelos le gana en una batalla a las afueras de lo que hoy es Morelia, un 25 de diciembre, y porque era también un extraordinario jinete. Incluso a su regreso lo identifican por su forma de montar. En las fechas de su nacimiento, 27 de septiembre de 1821, realiza la entrada triunfal a la Ciudad de México, con lo que se da la consumación de la independencia, y al día siguiente se firma el Acta de Independencia. Agustín de Iturbide no entra como militar, sino como civil, y son acompañados por los principales, como lo hacían los mexicas en el Imperio Mexica. Agustín de Iturbide no quería ser emperador. Así lo dijo el 18 de mayo, alrededor de las 10 de la noche, cuando la muchedumbre de militares y personas lo aclamaban como tal. No acepta el nombramiento e incluso hace una carta a Simón Bolívar, donde le manifiesta que él nunca quiso ser emperador. El 19 de mayo, mediante una proclama, Iturbide manifiesta su voluntad
de acatar lo que el Congreso tenga a bien decidir en cuanto a la forma de gobierno. El Congreso, por 77 votos a favor y 15 en contra, lo proclamaron como emperador de México. El 21 de julio, Iturbide es coronado emperador, con joyas prestadas al Monte de Piedad, que se van a devolver al día siguiente, ya que el país estaba en bancarrota. Lo acusan de oportunista y de ambicioso. Sin embargo, rechazó su sueldo y tierras que le ofrecían para que se les pagara a su ejército. El dinero que se le ofreció en la entrada de la Ciudad de México lo destinó a comprar zapatos y vestimenta para sus soldados. El nuevo imperio mexicano nació con un territorio de 4.400.000 kilómetros cuadrados y una población estimada en 6 millones de habitantes. Era el tercer país más extenso después de Rusia y China. Los conflictos por los que querían una república no se hicieron esperar y se convirtieron en sus más fervorosos enemigos. Provocarían su caída para asegurar que en América no existiría una monarquía, aunque él siempre expresó y luchó por una monarquía constitucional, que en Europa era lo más aceptable y actual en su tiempo. Luego de fracasar como emperador, y ya que, según el plan de Casamata, él lo acepta por ponerse en peligro y en riesgo la independencia nacional. Tuvo que ir a vivir a Italia y luego a Inglaterra, vendiendo las posesiones que le quedaban. En el extranjero, Iturbide se enteró de un supuesto intento de reconquista de las colonias españolas, por lo que decide regresar a México en mayo de 1824 para ofrecer sus servicios en caso de una intervención europea. El Congreso mexicano, que tanto lo odiaba, lo declaró traidor y fuera de la ley, y lo condenó a muerte si osaba volver a su patria cuando se enteró de ese regreso. Desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas. No traía tropas, ni riquezas, ni séquito, solo su familia, algunos amigos y la convicción de que aún podía servir a la patria para luchar por su paz e independencia. Fue hecho prisionero y conducido al poblado de Padilla, donde el Congreso local lo confirmó en pena de muerte. Recibió los sacramentos de la reconciliación y fue llevado a un lugar en donde fue fusilado. Previo a su ejecución, repartió entre los soldados las onzas de oro que llevaba consigo. Con voz clara dijo que moría con honor, pero no como traidor. Era el 19 de julio de 1824. Su cuerpo fue vestido con un hábito franciscano y se le enterró en una iglesia vieja del pueblo, sin techo y abandonada. Así, en 1838, Anastasio Bustamante ordenó el traslado de dichos restos a la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde permanecen hasta hoy. Bustamante dispuso que su corazón fuera colocado en la misma urna en la que están los huesos de Iturbide. Nunca se juntaron los de los otros insurgentes con los restos de Iturbide, ya que estos fueron colocados en otra capilla de la misma catedral y posteriormente llevados a la columna de la Independencia, en las que nunca se llevaron los de Iturbide. En dicha columna solamente aparece el nombre de Agustín de Iturbide. Nunca se explicó por qué llamaban traidor a un hombre que jamás hizo cosa alguna en contra de la soberanía de México. El general Manuel Mier y Terán, el 2 de julio, estuvo más de una hora contemplando el lugar donde cayó acribillado el ex emperador, y al día siguiente se suicidó frente a ese lugar, atravesándose con su propia espada. Había dejado por escrito la orden de que se le enterrara junto a Iturbide, con su cuerpo en contacto directo con los huesos de él. La memoria del ex emperador
fue profanada con el paso del tiempo, y los siguientes gobiernos de los siglos XIX y XX trabajaron activamente en convertir al héroe michoacano en villano nacional. Aunque en el centenario de la consumación, en 1921, se solicitó retirar de la Cámara de Diputados su nombre con letras de oro, fue hasta el gobierno del licenciado Luis Echeverría, quien en la celebración de los 150 años de la consumación lo retiró. Y no solo eso, sino que también ordenó la construcción de una presa en el pueblo de Padilla. Tal pareciera que quería ahogar su recuerdo con tal presa, y le dio el nombre de Vicente Guerrero. Y se inauguró el 27 de septiembre de 1971. Otros puntos breves. Los chiles en nogada fueron hechos por primera vez para Agustín de Iturbide en un convento de Puebla, como un homenaje al Libertador. El Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro ahora se llama Teatro de la República. Jamás se le menciona en la ceremonia del grito de independencia. La fecha de la verdadera consumación de la independencia no se celebra. Hay pena de cárcel si se canta públicamente las estrofas originales del himno nacional en las que hace referencia a Iturbide. La historia, como ciencia, debe de presentar los hechos de forma objetiva para que se haga una verdadera consolidación de la verdad histórica y no de un sustento de quien está en el poder. Next class students, see you later.